abordar algunos detalles de la vasculitis, ¿verdad? Pero interesante en cuanto a la clínica. Y obviamente también los hallazgos de anatomía patológica, que justamente la vasculitis, el diagnóstico definitivo de la vasculitis es de orden anatomopatológico. La vasculitis son una serie de manifestaciones, ¿verdad?, que afectan principalmente los vasos sanguíneos. Como su nombre lo dice, es una vasculitis, entonces es una inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y se presentan en varios contextos. Se presentan en contextos de enfermedades infecciosas, enfermedades inducidas por fármacos, enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? Varios tipos de enfermedades pueden llevar a una vasculitis. Por ejemplo, la infección por sífilis, recordemos sífilis que dimos, veíamos que tenía lesiones en piel, ¿verdad? Principalmente la sífilis secundaria, presentaba lesiones en piel de forma circular, parecido a quemadura con cigarrillos, ¿verdad? Esas manifestaciones de la sífilis se debían principalmente a una vasculitis. Entonces, cuando se afectan los vasos, principalmente vasos superficiales, generalmente hay una lesión isquémica y necrosis de la piel, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Hay vasculitis que afectan vasos de gran tamaño, como la aorta. Hay vasculitis que afectan principalmente vasos de mediano calibre, como las arterias musculares, entre ellas las coronarias, ¿verdad? Y están las de vasos pequeños, que afectan las vénulas, arteriolas y capilares. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Enfermedad inflamatoria de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, de carácter infeccioso o inmunomediado, o sea que donde la inmunología participa. A veces no se sabe, como por ejemplo la panarteritis nodosa, que vamos a ver que es un tipo de vasculitis, no se sabe la causa. Entonces, en esos casos se dice que es idiopático, ¿verdad? Vamos a ver que puede afectar cualquier órgano. Hay alguna vasculitis donde los órganos son respetados, como por ejemplo la poliarteritis nodosa, donde respeta pulmón. No se sabe por qué, pero respeta pulmón, no afecta pulmón, ¿verdad? Pero las otras vasculitis que vamos a ver afectan todos los órganos: riñón, corazón, pulmón, ¿verdad? Lesiones mucocutáneas por afectación de capilares superficiales, ¿verdad? La sintomatología es inespecífica. ¿Qué significa eso? Que la clínica mayoría de las veces no nos ayuda para diagnosticar a estos pacientes. Generalmente, después de descartar varias patologías, llegamos a la conclusión de que se trata de una vasculitis, ¿verdad? Entonces, los pacientes generalmente vienen con fiebre, mialgias, artralgias, malestar general, manifestaciones locales de isquemia tisular. A veces sí podemos ver, por ejemplo, en el caso de la que le llamamos micropam, que es la poliangitis microscópica. Vamos a ver lesiones en miembros inferiores y generalmente esas lesiones se llaman púrpura palpable. Vamos a ver que son lesiones nodulares, hemáticas, que cuando pasamos la mano por el miembro inferior del paciente vamos a ver que está sobrelevado la piel. Puede dar incluso ampollas, ¿verdad? Entonces, en esos casos nos hace pensar en una vasculitis, porque estamos viendo lesiones tisulares. Pero en el caso que el paciente venga con fiebre, mialgia, artralgia, puede ser dengue, puede ser influenza, puede ser cualquier otra patología, ¿verdad? Menos se nos va a ocurrir que sea una vasculitis, ¿verdad? En un paciente con lupus, artritis reumatoide y demás, esclerodermia, vamos a pensar en vasculitis, porque generalmente se asocia mucho la vasculitis a las enfermedades autoinmunitarias. Pero en un paciente que descartamos que sea diabético, descartamos que tenga enfermedades autoinmunes, no vamos a pensar en esa patología. Entonces, generalmente el diagnóstico de vasculitis se hace por seguimiento del paciente, se le sigue al paciente, ¿verdad? Si el paciente refiere que tiene dolores articulares recurrentes, obviamente te va a llevar hacia una enfermedad autoinmune de a poco. Introducción: los mecanismos comunes de la vasculitis. ¿Cómo ocurre la vasculitis? Por invasión de las paredes de los patógenos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de sífilis justamente dijimos que la sífilis podía estar dentro de las paredes de los vasos y producía lo que se llamaba endoarteritis proliferativa, ¿verdad? En otras palabras, la endoarteritis, que es lo que es una vasculitis, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos en la piel sería ya el resultado de la isquemia de esa región por lesión del vaso. Y otro mecanismo de naturaleza inmune. Cuando no sabemos la causa, le culpamos a la inmunología, ¿verdad? Entonces, varios tipos de mecanismos inmunológicos. Puede ser por anticuerpos
autodirigidos contra algún elemento celular propio del cuerpo, o puede ser por, ¿cómo se llama? Cuando los inmunocomplejos se van y se adhieren a los órganos. Un mecanismo de inmunocomplejo. Antígenos, anticuerpos se adhieren a un órgano y comienza una inflamación. Pode ser traumático. La vasculitis sí, puede ser traumático. Puede ser traumático. Pero generalmente cuando hablamos de vasculitis traumática vamos a hablar de una vasculitis localizada, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de vasculitis sistémica puede ser generalizado, desde el más pequeño vaso hasta el más grande vaso, ¿verdad? Infección directa, dijimos que era por infecciones, ¿verdad? Bacterias, rickettsia, spiroqueta, hongo, virus. Los virus que más se asocian generalmente con vasculitis, o por lo menos se le culpa, o por lo menos se ha estudiado que se ha relacionado con vasculitis, son los virus de la hepatitis B y C. Estamos viendo que son muy frecuentes. Después Neisseria, rickettsia, generalmente transmitida por garrapatas, la rickettsiosis. La espiroqueta que vimos, sífilis, ¿se acuerdan de las quemaduras en palma y planta de los pies que parecía quemadura de cigarrillo, verdad? Eso generalmente es consecuencia de una vasculitis. Se lesiona el vaso, no llega la sangre, el tejido muere y aparece la lesión. ¿Bien? Después virus, herpes zóster, varicela, ¿verdad? Generalmente lesionan la región mucocutánea debido a una vasculitis, ¿verdad? Herpes zóster. Hongos también. Los hongos como la aspergilosis producen granulomas. Los granulomas también pueden encontrarse en las paredes de los ojos. Después están los mecanismos inmunitarios. Los inmunitarios son mediados por inmunocomplejos. O sea que antígeno, anticuerpo. Después están mediadas por autoanticuerpos, mediadas directamente por anticuerpos y mediadas por células. Las mediadas por inmunocomplejos, entre ellas tenemos, por ejemplo, al lupus eritematoso sistémico. Recuerdan que lupus, artritis reumatoide, generalmente se generan anticuerpos contra tejidos propios del organismo, ¿verdad? Entonces es una enfermedad autoinmune. Y al afectar el vaso, el inmunocomplejo, obviamente se genera una inflamación en la pared de los vasos y eso se llama vasculitis. Inducida por fármacos, las penicilinas son frecuentes causantes en pacientes sensibilizados de vasculitis. Crioglobulinemia. La crioglobulinemia es la palabra crio viene de la parte de la crioterapia, no sé si escucharon hablar, que son tratamientos generalmente basados en temperaturas bajas, ¿verdad? Y cuando se estudió la sangre de estos pacientes, se puso la muestra en la sangre y esta sangre precipitaba los anticuerpos, ¿verdad?, en una temperatura menor a 4 grados Celsius. O sea, cuando se bajaba la temperatura, se formaba una masa gelatinosa formada por anticuerpos en estos pacientes, no en una persona normal, ¿verdad? Y de ahí vino su nombre, crioglobulinemia. Enfermedad del suero. Anteriormente se introducía en el cuerpo humano el suero de caballo, obviamente desconociendo los mecanismos autoinmunes, y obviamente los anticuerpos de un ser humano van a reaccionar contra las proteínas del suero de caballo, obviamente, ¿verdad? Entonces todas estas enfermedades son por inmunocomplejos. Después tenemos mediadas por autoanticuerpos. Estos son los famosos ANCA. Se producen anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Y van a ver en los libros, cuando demos enfermedad autoinmune incluso, van a ver en los libros que hay dos anticuerpos, ANCA-C y ANCA-P. Anticuerpo, antineutrófilo. P sería periplasmático y el otro sería citoplasmático, ¿verdad? ANCA-P y ANCA-C, van a ver en los libros. Granulomatosis de Wegener, poliangitis microscópica y síndrome de Sjögren son los que participan en esa clasificación. Ahí se generan anticuerpos contra los propios neutrófilos del cuerpo, se une el anticuerpo con el antígeno y se van y se unen los vasos, y ahí se genera la inflamación. Y esos son los tipos: granulomatosis de Wegener, poliangitis microscópica, también llamado micropam, ¿verdad?, y el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren también se relaciona
con pacientes con asma, rinitis, alergia y eosinofilia. Vamos a ir viendo eso. Y cuando el anticuerpo ataca directamente alguna estructura del cuerpo, tenemos el síndrome de Busch-Pasteur, ¿verdad? Que tiene anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo. Ahí está. GMB, ¿verdad? Anticuerpo antimembrana basal del glomérulo. Entonces, cuando veamos esa enfermedad, lo que va a ocurrir es una glomerulonefritis. Después tenemos la enfermedad de Kawasaki, que no se sabe muy bien la forma como ocurre, pero se sostiene que se producen anticuerpos contra el endotelio del vaso sanguíneo. Mediada por células generalmente no mencionamos, pero acá simplemente para que vean, ¿verdad? Que existe también en la clasificación, pero generalmente no le leemos, ¿verdad? Porque generalmente son las más raras que tenemos en el cuerpo. Y después están las desconocidas: arteritis temporal, arteritis de Takayasu y poliarteritis nodosa. Esta es la famosa PAN. Van a leer en el libro PAN. Generalmente en los libros anteriores se decía PAN clásica. Y a la poliarteritis microscópica o poliangitis microscópica se le decía microPAN, ¿verdad? Pero hoy día tienen varios nombres de acuerdo a la literatura. Entonces, en estos tipos de vasculitis no sabemos cómo ocurre. ¿Cuál es el mecanismo desencadenante? No se sabe. Estamos viendo cada uno de ellos. También, a pesar de la clasificación, tenemos que saber qué vasos afectan. Si son vasos de gran calibre, vasos de mediano calibre o vasos de pequeño calibre. La vasculitis generalmente afectan todos los vasos, desde gran de tamaño hasta pequeño tamaño. Lo que son exclusivos generalmente de vasos grandes son las arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Van a ver que hay muchos nombres japoneses a veces, porque generalmente en Japón es endémico estas enfermedades de vasculitis, ¿verdad? Y son lugares donde se estudia con mayor frecuencia y se ven con mayor frecuencia. Eso no significa que acá no existe, ¿verdad? Pero en la zona de Japón y demás. Entonces después tenemos vasos medianos. Ahí está la poliarteritis nodosa o la famosa PAN, ¿verdad? Después tenemos la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es muy frecuente en niños. Generalmente el 80% de los pacientes son niños menores de 4 años, ¿verdad? Vasos pequeños, poliangitis microscópica. Este siempre se compara con la PAN clásica. Poliangitis siempre tenemos que comparar con la PAN clásica, porque la PAN no afecta pulmones, pero la poliangitis microscópica sí afecta, ¿verdad? Son una entidad muy parecidas. Granulomatosis de Wegener, ahí puede haber granulomas y necrosis de los vasos, incluso de lugares muy difíciles generalmente de recuperar el tejido, como región de la nariz y oreja. Y síndrome de Shure-Strauss, que es generalmente una asociación de vasculitis, ¿verdad?, con pacientes asmáticos y eosinofilia en sangre. Se piensa que tiene un componente generalmente alérgico. Y esta es la clasificación que tenemos que saber de acuerdo a los vasos que afectan. Allá vemos células gigantes y Takayasu afectan principalmente, el libro dice grandes a pequeños. El libro dice así, ¿verdad? Pero nuestra clasificación de nuestro slide dice que solamente grandes, ¿verdad? Vamos viendo que a medida que desarrollemos vamos a cambiar eso. La poliarteritis nodosa es exclusivo de vasos de mediano calibre, ¿verdad?, a pequeños. Después tenemos la poliangitis microscópica, el Wegener y Shure-Strauss serían prácticamente zona de mediano a pequeño. Y después tenemos la otra púrpura, por ejemplo, y la crioglobulinemia y el síndrome de Busch-Pasteur, que generalmente afecta mejor la región media a pequeño, ¿verdad? Mediano a pequeño. Esta es la misma cosa, ¿verdad?, para que puedan ver. Este cuadro es interesante porque gracias a este cuadro ustedes pueden memorizar, porque vasculitis de hecho es un poco de memoria, ¿verdad? Vemos acá que hablamos de arteritis de la temporal, que es la arteritis de células gigantes, y Takayasu afecta principalmente a arterias troncales y arterias musculares, o sea que de gran calibre.
Después tenemos la PAN clásica. La PAN clásica es la poliarteritis nodosa. Y la Kawasaki afecta principalmente medianos a pequeños. Después Schwestrau, Wegener y Micropan afectan principalmente medianos y pequeños, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vemos que la crioglobulinemia y la demás generalmente solo afectan vasos de menor capacidad, capilares, vénulas y arterias. La primera arteritis que vamos a hablar es la arteritis de células gigantes, también llamada arteritis temporal, porque generalmente afecta vasos de la cabeza. O sea, vasos de la cabeza, vertebrales y oftálmicos. Generalmente es una inflamación granulomatosa de la pared del vaso. Se presenta frecuentemente en pacientes mayores de 50 años, generalmente hombres, ¿verdad? Entonces, este paciente va a presentar generalmente síntomas relacionados con cefalea, ¿verdad? Porque afectan los vasos de la cabeza, como también puede ocasionar una patología grave como la ceguera, ¿verdad? Por la afectación de la oftalmia. Entonces, afectan arterias de mediano y gran calibre. Forma más común de arteritis sistémica, es la más común de todas en los adultos. Inflamación aguda y crónica con frecuencia es granulomatosa. ¿Cómo ustedes van a estudiar la vasculitis? Primeramente saber qué vasos se afectan, después saber si es más frecuente en hombres o mujeres, después saber la edad más o menos, ¿verdad?, que afecta, si es necrotizante o si es granulomatosa la lesión. En este caso es granulomatosa. Y saber también en dónde están las afecciones principales. En este caso, vasos de la cabeza, vertebrales y oftálmicos. Y una vez que afecta justamente los vasos grandes, puede producir aneurisma de la aorta. Y si le afecta la oftálmica, puede producir una ceguera permanente, ¿verdad? Esa es la clásica determinación de la arteritis de células gigantes. En la macroscopía, si cortamos la arteritis, ¿verdad?, de células gigantes, generalmente vamos a ver engrosamiento nodular de la pared. Los nódulos se deben a los granulomas, ¿verdad? Generalmente estos pacientes no tienen de forma continua la lesión en el vaso, es saltatoria o es segmentaria. O sea que si yo tengo un vaso, yo voy a hacer la patología, ¿verdad?, la biopsia, y voy a ver que esta parte está sana, esta parte está dañada, esta parte está sana. O sea que es segmentario el daño. Entonces, a la hora de hacer la biopsia, generalmente no se retira un pedacito solamente, porque justo puede agarrar un vaso sano. Tiene que sacar por lo menos 2 a 3 centímetros de biopsia para poder observar la lesión, ¿verdad?, segmentaria. Microscópicamente, inflamación granulomatosa. Es la misma inflamación granulomatosa que estudiamos en tuberculosis. O sea que va a haber células epiteloides, células gigantes de Langhans, va a haber macrófagos, linfocitos, van formando una estructura ovoidea denominada granulomatosa, ¿verdad? Y generalmente cuando la inflamación es intensa, se fragmenta lo que sería la lámina elástica interna. Si se acuerdan de histología, lámina elástica interna, lámina elástica externa. Y en este caso, por la afectación inflamatoria de las paredes, se fragmenta, ¿verdad?, esa membrana elástica interna. Ahí, así generalmente vemos a los pacientes con arteritis temporal o arteritis de células gigantes. Se ve engrosado la pared de los vasos. Si yo toco ese vaso, vamos a ver que es duro y el pulso generalmente es imperceptible por la dureza que tiene la pared, ¿verdad? Entonces vemos así, son pacientes ya mayores de 50 años, ¿verdad? Y si hacemos la biopsia, vemos la pared engrosada de los vasos y la luz prácticamente obstruida. ¿Y qué ocurrió acá? Esa es la luz, ¿verdad? Esto que está ahí, ¿ustedes ya vieron alguna vez la túnica íntima de ese grosor? Nunca, ¿verdad? La túnica íntima más o menos tiene que ser como esto, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la túnica íntima está engrosada. Y obviamente después vamos a ver que si acercamos a la imagen podemos encontrar las células de Langhans que determinan que sea granuloso. Entonces la luz se obstruye. Y cuando avanza la inflamación, ven estas zonas que están acá, así, estos son los granulomas, ¿verdad?
Y acá, ¿qué ocurrió? Esta es la lámina elástica interna. Y ahí se fragmentó, ¿verdad? Por la inflamación. Y ven cómo la túnica íntima está engrosada. Esto es la túnica íntima. La túnica íntima normal, debería ser menos que esto. Así más o menos, ¿verdad? Y está engrosada. Esa es una característica. Entonces, una inflamación granulomatosa de la pared que posteriormente avanza y puede fragmentar la lámina elástica interna. ¿Eso es coloración qué es? ¿Cuál? Coloración. Esta es una coloración diferente. Generalmente se usa nitrato de plata para ver la fibra elástica de color oscuro. Isso você pode levar o recibo? ¿Cómo? Claro, algo yo. Pero generalmente estos pacientes no solamente está afectado la arteria de las cabezas, sino también puede estar afectado la aorta, ¿verdad? Capaz eso sea más grave que esto. ¿Sí? Es una estenosis inflamatoria, ¿verdad? Porque vamos a ver que toda la vasculitis, al progresar, sufren fibrosis. Y la fibrosis es la que va a estenosar finalmente. Vamos a ver imágenes más adelante donde la luz desaparece totalmente. ¿Por qué? Porque es totalmente necrosada la imagen. Vamos a ver. Sugieren, no se sabe la causa, ¿verdad? Se sugiere que es una reacción inmunológica. No se sabe con certeza si es así, ¿verdad? Pero siempre le culpamos a la inmunología. Se dice que hay una reacción inmune contra la elastina de la pared de los vasos, la fibra elástica, ¿verdad? Clínica frecuente en mayores de 50 años. Hombres, ¿verdad? Fiebre, cansancio, pérdida de peso, dolor facial, cefalea y dolor a la palpación del vaso afectado. Entonces esto es inespecífico. Paciente mayor de 50 años viene, ¿verdad? Que dice que tiene fiebre a veces, cansancio y pierde de pie, ¿verdad? De repente si esta vaquita vos vas a pensar luego ya que es algo de EPOC o cáncer pulmonar, ¿verdad? Pero nunca vas a pensar en una vasculitis. No vas a pensar en eso. Otra cosa si viene con una ceguera de causa no evidente. No sabemos de dónde salió la ceguera, ¿verdad? El paciente no es diabético, no es fumador, es mayor de 50 años, pero tiene una ceguera. No sabe, y él obviamente tenía visión, después tuvo la ceguera. Entonces, más bien por descarte, vamos descartando. Si no es diabético, obviamente tenemos que descartar la retinopatía diabética, ¿verdad? Que también produce ceguera. Generalmente los pacientes con diabetes obviamente te van a comentar luego, ¿verdad? Que tiene problemas que tuvo problemas con eso. Y los que no saben, hacemos las pruebas y sale todo normal, entonces hacia ahí nos vamos dirigiendo de alguna manera a la vasculitis. Pero es de diagnóstico difícil, no es algo que por mirarle al paciente no vamos a descubrir. No caso de seguir ahí, irreversible. Permanente, sí. Reversible porque hay una vasculitis y lesión. Recuerden que la retina es parte del sistema nervioso y recibe falta de oxígeno por segundo o minuto ahí, se daña, ¿verdad? Biopsia y confirmación histológica. La biopsia es la que determina la respuesta. Si se hace la incisión y se quita 2 a 3 centímetros del vaso dañado y se hace la biopsia. Si yo saco 1 centímetro, puede ser que yo agarre solo una porción de un vaso sano y queda sin efecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lesión es segmentaria. O sea que acá está la inflamación, acá está sano. Acá está la inflamación, acá está sano. Entonces por eso tengo que sacar una mayor cantidad. ¿Entienden? Eso en caso en la arteritis temporal. Tratamiento, ahí no se trata simplemente del dolor sintomático. Arteritis de Takayasu es otro tipo de arteritis que afecta a los grandes vasos. Descrita más o menos en 1908 por primera vez, afecta a arterias de mediano y gran calibre, ¿verdad? Y esto es diferente. Mujeres, pero menores de 40 años, mucho más difícil, ¿verdad?, de diagnosticar. ¿Qué pasó? Pensé que era medio que usted con celular, algo así, pensé. Tecnológico ya. Bueno, mujeres menores de 40 años. Se caracteriza por trastornos oculares y marcado debilitamiento de los pulsos. Esta es la famosa arteritis que produce lo que se llama la enfermedad sin pulso. Los pacientes, vos le vas a medir el pulso radial, no se siente nada, ¿verdad?
por el engrosamiento de la pared, e incluso hay estenosis de las paredes de los vasos. Vamos a ver que el vaso continúa normal, de repente se estrecha y luego se dilata nuevamente y continúa. Principalmente afecta la aorta y los vasos de la aorta. Y posteriormente, obviamente, va a dar una sintomatología de acuerdo al órgano que da. Enfermedad sin pulso, frialdad y entumecimiento de las manos. Anomalías oculares, al igual que la arteritis de célula gigante, también puede producir hemorragias retinianas y obviamente ceguera, igual. Causa y patogenia desconocida. Siempre le culpamos a quién? A la enfermedad autoinmune. Los hallazgos patológicos consisten en vasculitis y engrosamiento fibroso de la aorta, principalmente el callado aórtico, es el que más se afecta. Puede afectar coronarias, pulmones y renales. Si afecta coronarias, ¿qué va a producir? Infarto agudo de miocardio. Si afecta pulmones, va a producir hipertensión pulmonar. Y si afecta el riñón, va a producir hipertensión arterial sistémica, por afectación de la renal. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son los vasos dañados? Los grandes vasos. Entonces no vamos a pensar que hay una glomerulonefritis. ¿Por qué? Porque la glomerulonefritis, los capilares glomerulares son pequeños vasos. Entonces no se afecta los glomérulos, lo que se afecta es la arteria renal. Y ahí ocurre la hipertensión. Como vemos la macroscopía, obviamente en la macroscopía no podemos ver nada. Podemos ver el engrosamiento de la pared, pero no podemos decir esto es célula gigante, esto es tacallazo. No hay forma. La que va a determinar que sea es la microscopía, ¿verdad? Por la anatomía patológica es la que vamos a ver. ¿Y qué hay? Infiltrado mononuclear. Recuerden que la inflamación crónica sistémica siempre predomina en mononuclear, linfocitos principalmente, ¿verdad? Lesiones de nuevo granulomatosas. También podemos tener células gigantes de Langhans y necrosis focal de algunos casos. En periodos crónicos va a llevar obviamente a fibrosis. La fibrosis es la que va a hacer la presión alta, la hipertensión pulmonar y infarto agudo miocardio. Así pues, la distinción entre lesiones activas de células gigantes en la aorta se basa en la edad del paciente y la mayoría de las lesiones se consideran, ¿verdad? La afectación de la raíz valvular puede producir dilatación con producción de una insuficiencia valvular aórtica. Eso en caso que se afecte la salida de los vasos de gran calidad. El estrechamiento de los vasos coronarios va a producir infarto agudo de miocardio y algo. Descenso marcado de la PA por estrechamiento de los vasos, ¿verdad? Pulsos más débiles, enfermedad sin pulso. Está callado. Frialdad, entumecimiento de los dedos, anomalías oculares. Si afecta a riñón, o sea, arteria renal, hipertensión arterial. Si afecta a pulmón, hipertensión pulmonar. Y claudicación de las piernas. ¿Saben lo que es claudicación? No. La claudicación es cuando, por ejemplo, se afecta la aorta distal. Ustedes van a ver en semiología en el tercer año, en el cuarto año. Semiología, se lo llaman a ese paciente mirador de vidrios. Ustedes se van al shopping, ¿verdad? Y en el shopping están los productos detrás del vidrio, ¿verdad? La persona se va y mira, se queda y después continúa, ¿verdad? Y mira otra vez. Obviamente lo que le gusta va mirando. A eso se le usa en la semiología para comparar a los pacientes que tienen claudicación, que es la claudicación intermitente, ¿verdad? O sea que al estar afectado la aorta distal, los vasos están estrechados y la sangre no llega a los músculos, ¿verdad? Obviamente por la obstrucción del vaso. Entonces el paciente tiene que caminar, va, termina el oxígeno y queda para que la sangre pueda fluir nuevamente. Entonces se queda en una parte y luego continúa. A eso se denomina claudicación intermitente, ¿verdad? El dolor muscular, obviamente por la falta de oxígeno a nivel muscular, por afectación de la pared de los vasos de la aorta distal principalmente.
la ubicación intermitente. Esa es característica de esta. Y ahí vemos la aorta. Esta es una tomografía con contraste. Vemos el contraste de color blanquecino. Vemos los vasos sanguíneos saliendo y vemos ahí los lugares de la Z. Vemos que el contraste sube, pero luego hay una stenosis y el contraste ya no pasa, ¿ven? Significa que ahí la sangre ya no atraviesa, ¿verdad? Entonces este es el típico de la arteritis Takayama. Y esta inflamación, primeramente una inflamación, ¿verdad? Un engrosamiento de la pared, granulomas que posteriormente entraron en fibrosis y estenosis de la piel. Allá vemos los vasos sanguíneos de gran y mediano calibre, ¿verdad? Los dos son de mediano calibre y vemos la pared engrosada, la luz pequeñita, ¿verdad? Y esto que está apuntando a las zetas, en algún momento fueron las luces de los vasos. En algún momento, ¿verdad? Y obviamente acá ya se destruyó la pared, yo no sé dónde es túnica íntima, dónde es túnica media, ni adventicia, ¿verdad? Y hay un infiltrado inflamatorio principalmente de linfocitos. Entonces, grave enfermedad, ¿verdad? Professor, ¿Sí? por que diminui a pressão se a luz do vaso é menor? No, pero no es distal el problema. Si la obstrucción tengo acá, la sangre no pasa. ¿Qué es lo que genera el pulso? La sangre. Obviamente anteriormente ahí hace el retroceso, ahí la presión va a ser alta, pero va a ejercer sobre el corazón, no sobre los vasos. ¿Vale? Lo mismo pasa a nivel de la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Significa que en esta imagen, acá el pulso va a ser obviamente alto, pero distalmente, allá vemos la subclavia bajando, distalmente obviamente no va a tener pulso, radial y cubital ya no tendremos pulso, ¿verdad? O pulsos débiles, a eso se refiere. Esta imagen, para ver, acá por ejemplo ya no se entiende dónde terminó la túnica media y dónde empezó la adventicia, ¿verdad? A no ser que podamos ver simplemente la lámina elástica interna, ¿verdad? Externa, perdón. La lámina elástica interna es esta. Esta es la luz del vaso, pero vemos que hay una degradación de la pared por la inflamación, ¿verdad? Ya no hay un límite exacto entre túnica íntima, media y adventicia. Este por lo menos está en sus inicios. ¿Y esto qué sería? ¿Qué túnica sería esto? Íntima. ¿Y dónde está la luz? Quase não tem. Esa mancha blanca que está. Entonces esto es la íntima, esto no es sangre. Esta es la lámina elástica interna. La túnica íntima debería haber sido más o menos así, ¿verdad? Y ya está obstruyendo toda la luz, la fibrosis que hay en la túnica íntima. Entonces obviamente el vaso que esté después de este va a tener pulso débil.